Nadie sabe que fui yo quien destruyó todo. Y sin embargo, cuando mi padre se levantó frente a 25 personas con ese certificado enmarcado en las manos, yo ya había firmado los documentos que iban a cambiar el apellido de esta familia para siempre. No el suyo, el mío. Déjame contarte lo que pasó ese domingo. La casa de mis abuelos en Tlacotalpan huele a canela quemada y a pintura vieja. Eso es lo primero que noté cuando llegué esa mañana. Mi abuela Cleotilde había colgado un letrero hecho a mano, con letras de papel crepe verde, que decía: Feliz Día del Padre, y debajo, con letra más pequeña y menos entusiasta, había añadido mi nombre. Bienvenido, Robeldo. Solo mi nombre, como recordatorio, como si necesitara uno. Soy Robeldo Ezcurra, tengo 28 años, y durante 28 años creí que entendía a mi familia. Estaba equivocado. Mi padre, Demetrio Ezcurra, se casó con Ivette cuando yo tenía 9 años. Ivette tenía una hija de su matrimonio anterior, Naxieli, 2 años menor que yo, pelo negro, risa fácil, siempre con una respuesta lista. Cuando llegó a nuestra casa, yo la traté como se trata a cualquier extraña que de pronto aparece en tu sala, con educación fría y distancia calculada. No fui cruel, solo fui indiferente, y la indiferencia, ya lo aprendí, es la crueldad más larga. El tiempo hizo lo que hace siempre. Naxieli se fue volviendo parte del paisaje. Cenábamos juntos, compartíamos el baño de la mañana. Ella me pedía que le explicara las tareas de matemáticas y yo le explicaba, aunque nunca dije que disfrutaba hacerlo. Ivette se convirtió en algo parecido a una madre para mí, aunque yo tampoco lo dije nunca. Mi madre biológica, Perpetua, había muerto cuando yo tenía 4 años. Yo cargaba esa ausencia como se carga un objeto muy pesado, en silencio y con los hombros tensos. Mi padre nunca habló de eso. Demetrio Ezcurra es un hombre de mandíbula cuadrada y palabras escasas. Trabaja en una empresa distribuidora de materiales de construcción. Despierta a las 5 de la mañana y se duerme antes de las 9 de la noche. Es el tipo de hombre que expresa el amor limpiando tu coche sin avisarte, o apareciendo con una bolsa de tamales cuando sabe que tuviste una semana difícil. Nunca dice te quiero, lo hace. Hay una diferencia y yo la aprendí tarde. Llegué a Tlacotalpan ese domingo sin saber nada. El evento fue en el jardín trasero de la casa de mis abuelos. Habían puesto sillas de plástico blanco en filas irregulares, como siempre, como en cada reunión familiar desde que tengo memoria. Estaban mis tíos Brecio y Dolfrido, mis primas Xiomara y Jacqueline, el vecino Eustorgio que siempre aparece aunque nadie lo invite, y unos cuantos conocidos de mis abuelos que yo no sabía nombrar pero cuyas caras había visto en fotos amarillentas sobre la chimenea. 25 personas, más o menos. El calor era denso, olía a mole en la cocina. Yo llegué tarde, intencionalmente. Hay algo en mí que siempre llega tarde a las cosas, como si necesitara que el mundo empezara sin mí para poder entrar sin ser notado. Me senté al fondo, junto a mi tío Dolfrido, que dormitaba con una cerveza en la mano. 2 horas antes de llegar a esa reunión, yo había estado en una notaría, pero eso lo cuento después. La reunión avanzó como avanzan las reuniones familiares, con conversaciones simultáneas, risas desproporcionadas, alguien discutiendo sobre política en un rincón, mi abuela Clotilde repartiendo comida que nadie había pedido todavía. Naxieli estaba sentada cerca del frente, con Ivette a su lado. Las dos se reían de algo que no pude escuchar. Yo las observé desde atrás con esa sensación que nunca supe cómo nombrar. No era envidia exactamente. Era algo más parecido a la nostalgia de algo que nunca tuve. Entonces mi padre se levantó. Demetrio Ezcurra no se levanta a hablar en público. Eso no forma parte de su repertorio. Cuando lo vi ponerse de pie, con algo en las manos, un rectángulo plano envuelto en papel craft, sentí que algo en el aire cambiaba de densidad. Las conversaciones fueron muriendo una por una. Mi tío Dolfrido se despertó. Hasta el vecino Eustorgio dejó de comer.
Mi padre carraspeó, una vez, 2 veces. Luego habló con esa voz grave que tiene, la que suena como si viniera de más adentro de lo que cualquier garganta debería alcanzar. Quiero decir algo hoy, dijo, porque hay cosas que uno carga demasiado tiempo calladas y un día se dan cuenta de que el silencio le ha costado más de lo que imaginaba. Nadie se movió. Desenvolvió el paquete con cuidado, con esa lentitud de quien no quiere arruinar el momento. Era un marco de madera oscura, adentro un documento. Lo reconocí aunque estaba lejos. Era el tipo de papel con sellos que solo existe en los juzgados. Este es el certificado de adopción legal, dijo mi padre. Hizo una pausa. Luego miró a Naxieli directamente. Por fin tengo la hija que siempre merecí. El jardín explotó. Ivette se llevó las manos a la boca. Lloraba. No el llanto discreto de quien intenta controlarse, sino ese llanto que viene del estómago, que sacude los hombros, que no pide permiso. Naxieli se levantó de la silla con una velocidad que no supe si era sorpresa o si ya lo sabía, y abrazó a mi padre con las 2 manos, con toda la fuerza que tiene una mujer de 26 años que acaba de recibir algo que llevaba toda la vida esperando sin atreverse a pedirlo. Las 25 personas aplaudieron, y nadie me miró. Yo me quedé sentado en mi silla de plástico blanco, al fondo del jardín, con las manos sobre las rodillas. Mi tío Dolfrido aplaudía. Mi prima Xiomara sacaba fotos con el teléfono. El vecino Eustorgio lloraba también, aunque nadie entendía bien por qué. El mole seguía oliendo desde la cocina, y yo pensaba en la notaría. 2 horas antes de llegar a esa reunión, yo había estado sentado frente a una notaría llamada Escolástica Durán. Oficina pequeña, paredes color mostaza, un ventilador de techo que giraba sin enfriar nada. Ella tenía sobre el escritorio un fajo de documentos que yo había pedido preparar 3 semanas antes, en secreto, sin decirle nada a nadie. Documentos de renuncia de herencia. Déjame explicarte por qué. Durante 28 años guardé algo que no sabía cómo soltar. La muerte de mi madre perpetua, cuando yo tenía 4 años, dejó en el testamento de mis abuelos maternos, los Ezcurra del lado de Veracruz, una cláusula específica. Cuando yo cumpliera 30 años, heredaría una propiedad en el puerto. Una casa de 2 plantas frente al malecón. No enorme, no lujosa, pero con un valor que había crecido con los años de manera que ya era significativo. Mis abuelos maternos murieron cuando yo tenía 17 años. La propiedad quedó en custodia legal hasta mi cumpleaños número 30. Faltan 2 años. Nadie en la familia de mi padre sabía exactamente cuánto valía esa casa. Pero todos sabían que existía. Y yo, en el rincón más oscuro de mis pensamientos, en ese lugar donde uno guarda las cosas que le avergüenza tener, había cargado durante años con algo vergonzoso. La secreta satisfacción de saber que cuando llegara el momento, yo tendría algo que nadie más en esa familia tendría. Una especie de revancha silenciosa por todos los años en que sentí que sobraba. Pero 3 semanas antes del Día del Padre, algo pasó. Ivette me llamó por teléfono. No para hablar de nada específico, me dijo. Solo para saber cómo estaba. Le respondí que bien, con la brevedad de siempre. Y entonces ella dijo algo que no esperaba. Dijo: Proveldo, no sé si te lo he dicho suficientes veces, pero te quiero como si fueras mío. Desde el principio. Aunque nunca supe cómo decírtelo sin que sonara falso. Colgué el teléfono y estuve sentado en silencio durante 40 minutos. No porque me hubiera molestado lo que dijo, sino porque me di cuenta, de golpe y sin aviso, de que era verdad. De que llevaba años esperando que alguien me lo dijera de esa forma directa y torpe, y cuando finalmente pasó, no supe qué hacer con ello. Comencé a pensar, y cuando uno comienza a pensar de verdad, sin las armaduras, sin las narrativas cómodas, las cosas se ven distintas. Vi que mi padre había construido una familia con esfuerzo real. Vi que Ivette había entrado a nuestra casa cargando una hija y una historia, y se había quedado sin pedir nada especial a cambio.
Vi que Naxieli había crecido en ese espacio intermedio, sin ser exactamente hija de Demetrio y sin ser exactamente ajena, en esa zona gris que los documentos legales no saben nombrar bien. Vi que yo, en cambio, había tenido siempre el apellido, la habitación más grande, la certeza de pertenencia que nadie me había dado formalmente, pero que nunca me habían quitado. Y vi la casa del malecón con otros ojos. Esa propiedad valía lo suficiente como para que Naxieli pudiera abrir el negocio que llevaba años postergando, un taller de restauración de muebles antiguos. Lo había mencionado en distintas conversaciones, siempre como un sueño futuro, siempre con esa sonrisa de quien sabe que los sueños futuros son una forma elegante de nunca hacer nada. Pero yo sabía, porque la conozco, aunque nunca lo admití, que ella era capaz, que tenía el ojo y las manos para hacerlo. Llamé a la notaría escolástica Durán y pedí una cita. Le expliqué lo que quería hacer. Ella me miró con la expresión neutra que tienen los abogados entrenados para no juzgar, aunque juzgan igual, y me preguntó si estaba seguro. Le dije que sí. Me preguntó si quería tomarlo con calma, consultar con alguien. Le dije que no. Me preguntó si entendía que la renuncia anticipada de herencia es irrevocable en los términos que yo estaba planteando. Le dije que sí, que era exactamente por eso que lo estaba haciendo. Firmé los documentos esa mañana, 2 horas antes de llegar al jardín de mis abuelos en Tlacotalpan. La transferencia formal quedaría completada en el plazo legal correspondiente, pero el acto en sí estaba hecho. La casa del malecón no sería mía, sería de Naxieli Ezcurra, que a partir de ese día, según el certificado enmarcado que mi padre sostenía en el jardín, también llevaba ese apellido de manera oficial. Yo no sabía lo del certificado cuando firmé, lo juro, pero ahí estaba la cosa. Los dos habíamos tomado decisiones en secreto, sin coordinarlo, sin hablar. Mi padre adoptando legalmente a su hijastra, yo renunciando a la única herencia material que me quedaba de mi madre biológica, para que ella tuviera un comienzo real. Los dos moviéndonos en la misma dirección sin saberlo. La familia nunca lo supo esa tarde, no era el momento. Las 25 personas aplaudían. Ivette lloraba. Naxieli tenía la cara enterrada en el hombro de mi padre. El vecino Storgio seguía llorando sin razón clara. Yo me quedé sentado al fondo con mis manos sobre las rodillas y algo que no era tristeza, aunque se le parecía por fuera. Era algo más parecido a la quietud. Mi tío Dolfrido me miró en un momento y me preguntó en voz baja si estaba bien. Le dije que sí. Él asintió y volvió a su cerveza, que ya estaba tibia. Es el tipo de respuesta que satisface a los tíos. Más tarde, cuando el mole ya estaba sobre la mesa y las conversaciones volvían a su volumen habitual, Naxieli se acercó a donde yo estaba. Se sentó a mi lado sin pedir permiso, como siempre ha hecho. Tenía los ojos todavía un poco rojos. Me miró y dijo, ¿sabías que iba a pasar esto? Le dije que no. Me creyó, creo. Luego dijo algo que no esperaba. Papá me habló de ti esta semana. Me dijo que nunca te dijo suficiente que te quería, que eso fue un error suyo. Guardé silencio un momento. Luego le pregunté, ¿y tú qué dijiste? Ella se encogió de hombros, con esa naturalidad que siempre me ha parecido un superpoder. Le dije que todavía estaba a tiempo. No respondí nada. Pero algo en ese jardín de canela quemada y sillas plásticas y familiares ruidosos se acomodó en un lugar dentro de mí que llevaba mucho tiempo torcido. Esa noche, de regreso a casa, me detuve en una gasolinera a comprar agua. El encargado era un muchacho joven con una etiqueta que decía Otoniel. Le di un billete, él me dio el cambio, y ninguno de los dos supo que ese intercambio trivial era lo más sencillo que yo había hecho en todo el día. Conduje el resto del camino en silencio. Pensé en mi madre perpetua, a quien apenas recuerdo. Pensé en que ella eligió dejarme esa casa como si supiera que iba a necesitar algo concreto, algo con peso y dirección, en algún momento futuro que no podía ver.
Pensé que quizás no fue un error usarlo de la manera en que lo usé, que quizás ella lo hubiera entendido, quizás incluso lo hubiera esperado. Pensé en que el amor en las familias rara vez llega de manera directa, llega en desvíos, en documentos firmados en notarías con paredes color mostaza, en certificados enmarcados sostenidos frente a 25 personas, en llamadas telefónicas sin agenda, en explicaciones de matemáticas que uno da sin decir que disfruta. Pensé en que quizás yo también soy parte de esta familia, no a pesar del silencio, sino dentro de él. Llegué a casa, puse las llaves sobre la mesa, me senté en el sillón sin encender la televisión. Afuera, en algún lugar de Tlacotalpan, mi padre y su hija adoptiva estaban lavando platos juntos, probablemente en silencio, probablemente bien. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, no sentí que me perdía de nada. Si esta historia te movió algo por dentro, dale like y suscríbete. Aquí hay más verdades que duelen bonito.